in vitro, uno de los grandes logros de la medicina moderna. La gran solución para aquellas personas infértiles o con problemas de reproducción que quieran tener un hijo biológico. Le ha generado al Estado 1 y 1000 problemas. La fecundación in vitro es un procedimiento mediante el cual la fertilización del óvulo por el espermatozoide se hace en un laboratorio, luego este es implantado dentro del útero. Así. Es una técnica muy popular usada por millones de centros de salud alrededor del mundo, dado su alto porcentaje de éxito, ya que dobla las posibilidades de embarazo respecto de otros métodos de reproducción asistida y la reproducción natural. Por esta razón, la FIV termina siendo la única alternativa de concebir un hijo para muchas personas. El único problema de este procedimiento es su elevado costo, y como muchas personas no pueden acceder a él, entonces recurren a diferentes tipos de financiamiento para poder costearlo. Y definitivamente, ¿qué mejor tipo de financiamiento que el propio Estado? No, un momentico. Es que ustedes no pueden pretender que el Estado pague por esos procedimientos. ¿No ven que les tocaría utilizar el 30% del presupuesto nacional para que las familias infértiles de Colombia puedan acceder a este procedimiento? Este es justamente el problema jurídico que se discute hoy en día en la Corte Constitucional colombiana. ¿Tiene el Estado el deber de proveer tratamientos de fertilidad que son muy costosos? Muchos países dan una respuesta afirmativa a este problema, por ejemplo en Dinamarca, en el que el 10% de los nacimientos son gracias a técnicas asistidas de FIV. Allí se maneja un sistema de financiación pública en el que no se discrimina ni por género ni por estado civil. Además, el único país que lo supera en ciclos de FIV por millón de habitantes es Israel. En Nueva Zelanda pasa algo muy particular, y es que el gobierno sí provee el financiamiento público para los procedimientos de fecundación in vitro. Sin embargo, lo restringe esta cobertura a mujeres con un índice de masa corporal menor a 32 kilogramos sobre metro cuadrado. Esto ha sido una decisión muy controvertida y debatida por múltiples expertos. En Suecia, la posibilidad de acceder a estos tratamientos no se limita a parejas, ya que el gobierno da planes de financiamiento a madres solteras. O por ejemplo en Israel ocurre lo siguiente. Es el único país del mundo donde el gobierno provee el sistema de fecundación in vitro financiado a mujeres que son mayores de 45 años, incluso aunque se haya demostrado que el porcentaje de efectividad es menor del 3%. En los últimos años se ha visto un incremento exponencial de la práctica de la fecundación in vitro. Sin embargo, otros estados dan, o al menos daban, una respuesta negativa a este problema. Tal es el caso de Artavia Murillo y otros en Costa Rica. El 14 de octubre de 1995 nació Esteban. No este Esteban, sino el primer bebé costarricense que vino al mundo gracias a las técnicas de fecundación in vitro. Esta realidad obligó a que el gobierno de Costa Rica tuviera que tomar las medidas adecuadas y necesarias para poder regular el procedimiento y su aplicación de la fecundación in vitro. Por ello, la Presidencia de la República reglamentó, mediante el Decreto Ejecutivo número 24029-S del 3 de febrero de 1995, las técnicas y los requisitos para la aplicación de la fecundación in vitro, previendo los conflictos que claramente iba a generar la aplicación de estas técnicas nuevas en el futuro en el país. Sin embargo, el 7 de febrero de ese mismo año, el ciudadano y abogado Hermes Navarro presentó una acción de inconstitucionalidad contra la fecundación in vitro y contra este decreto que la reglamentaba, argumentando que atentaba supuestamente contra la vida. Posteriormente, el 15 de marzo del 2000, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica emite su resolución en la que se declara inconstitucional las prácticas de fecundación in vitro, anulando así el decreto ejecutivo que la regulaba, ya que no era compatible con la vida ni con la dignidad humana. Esta decisión adoptada por la Sala Constitucional motivó a decenas de miles de parejas con problemas de infertilidad a acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 19 de enero del año 2001 para denunciar a su propio país por haberles negado el derecho a formar una familia. Tengamos en cuenta que esto va totalmente en contra del principio de prohibición de regresividad reconocido por el orden internacional. En diciembre de 2012, luego de los estudios realizados por la Comisión, la Corte emite una sentencia que le indica a Costa Rica que con su negativa a la fecundación in vitro constituye una injerencia arbitraria sobre los derechos a la vida de familia y a la vida privada. Adicionalmente, hay una violación al derecho a la igualdad de las víctimas,
Recordemos que la OMS reconoce la infertilidad como una enfermedad, por ende, el Estado debería buscar todos los medios posibles y garantizar el acceso a los tratamientos que permitan a los sujetos en desventaja superar su situación. Lo que se busca es que con respecto a la posibilidad de tener hijos o hijos biológicos se les dé una garantía a estas personas. La Corte entonces le ordena a Costa Rica a indemnizar a todas las familias demandantes e implementar la fecundación in vitro, regulándola y creando todas las condiciones para que el Estado la pueda brindar como un servicio público. Colombia debería acatar el fallo de la Corte Interamericana porque hace parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Se debe actualizar sus decisiones con base a las posturas de esta misma Corte. Por lo tanto, debió haber acatado el precedente de la sentencia del 28 de noviembre de 2012, el cual es el caso de Artavia Murillo. Igual Colombia no fue parte de esa decisión, entonces no se tiene que acatar a ella. Es un tema controvertido que cada Estado parte de una convención, en este caso la Convención Americana de Derechos Humanos y sus protocolos adicionales, como es el Protocolo de San Salvador, protocolo que contempla y reconoce derechos económicos, sociales y culturales, deba cumplir con las disposiciones transcritas en los fallos, de los cuales no son parte. Hay un consenso internacional sobre el hecho de que los administradores de justicia de cada país tienen una obligación real en adecuar el orden interno o nacional a las disposiciones consagradas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a través de la figura ya mencionada del control de convencionalidad. Colombia ratificó y aprobó mediante la Ley 16 de 1972 el llamado Pacto de San José, mediante el cual reconoce la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Adicionalmente, en 1985 el gobierno de Colombia presenta un instrumento de aceptación que reconoce ya no es la jurisdicción, sino también la competencia, tanto de la Comisión Interamericana como de la Corte. Este es el fundamento jurídico para que nosotros digamos que hay una obligatoriedad de aplicar el control de convencionalidad por parte de la Corte Constitucional colombiana y los operadores jurídicos. Si se tiene en cuenta la postura asumida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a lo que el control de convencionalidad se refiere, hay obligatoriedad no solo en las disposiciones consagradas en la Convención, sino también la interpretación que la misma Corte le da a sus fallos. Ahora bien, no cabe la menor duda de que la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana es vinculante para todos los Estados miembros, pues así fue señalado en reiteradas ocasiones mediante sentencias. Dicha jurisprudencia se hace obligatoria no solamente para los Estados partes, sino para todos los Estados miembros de la Convención, por razones como lo señalado en el voto razonado de sentencia Cabrera García y Montiel Flores contra México, por el exmagistrado Ferrer MacGregor en el año 2010. Lo que yo no entiendo es por qué en la sentencia T-316 de 2018 la Corte Constitucional falla en contra de que las entidades prestadoras de salud cubran los gastos de la fecundación in vitro. De hecho, expertos han dicho que en definitiva los magistrados de la Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional se equivocaron al no incluir el precedente de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. He ahí el dilema. Y lo más extraño de todo es que este tema ha sido tratado múltiples veces por la Corte Constitucional colombiana. Incluso es bastante curioso que en los últimos años la Corte Constitucional venía protegiendo más los derechos como una tesis contraria a la que adoptó en la última sentencia que estudiamos. Por ejemplo, en la sentencia T-528 de 2014, donde el accionante manifestó que ante la imposibilidad de tener hijos con su compañera permanente acudieron a un centro especializado y que en el centro especializado les diagnosticaron una situación donde la única manera de que pudieran tener un hijo era a través de la fecundación in vitro, ellos, ¿qué hicieron? Ante los altos costos de este procedimiento, acudieron a una tutela para buscar que el Estado se lo financiara por la vulneración de los derechos. Frente a este caso, la Corte dijo en primer lugar que iba a hacer un rastreo de los previos pronunciamientos en estos temas que había realizado la corporación. Después de esto llega y dice la Corte, vean, es claro que las entidades prestadoras de servicios de salud no se encuentran en la obligación de prestar este tratamiento al no estar incluido en el POS. Sin embargo, existe una excepción importante y es cuando la omisión afecta la vida, la salud y la integridad personal del solicitante. En esta sentencia, la Corte reconoce la infertilidad como una enfermedad, acogiendo lo expuesto previamente por la Organización Mundial de la Salud en el año 2010,
al considerar que la infertilidad misma genera consecuencias tanto en la salud física, psíquica, como en la social de quien la padece. 274 de 2015, en el que se estudia los casos de las siguientes mujeres. Todas con un caso clínico común, la imposibilidad de poder tener hijos biológicos por fecundación natural. En esta se entiende que las EPS tienen la obligación no solo de brindar el tratamiento que atenúe la enfermedad, sino también la información, guía y acompañamiento en los servicios de salud que se causen con ocasión al diagnóstico de la enfermedad. Para concluir, la Corte establece que la salud total EPS no vulneró los derechos fundamentales a la salud, a la vida en condiciones dignas, a la familia y a la igualdad de Andrés Fernando Montilla. La Corte está en todo su derecho de cambiar de opinión. Además, lo debe haber hecho con argumentos muy contundentes. En realidad, los argumentos de la Corte para no permitir la protección de esos derechos y tener una sentencia favorable frente a la tutela de estos derechos radica en que ellos no pueden ordenar estos procedimientos de manera generalizada, que eso es una competencia únicamente del Congreso de la República como legislador. Si bien es cierto que no hay una legislación actual que regule este tema tan específico, eso no lo deberían hacer y el Congreso no debería fallar de esta manera. Es una excusa barata, que no le tiren la pelota al Congreso, ¿cierto? Se tenía que decir y se dijo. De todo el análisis que hemos hecho de los múltiples casos, las razones expuestas, lo dicho por la Corte Interamericana, las sentencias de la Corte Constitucional, parece apenas lógico llegar a una conclusión. La Corte no tiene que ser tan exigente con los criterios y no puede desconocer un derecho y no otorgarle una protección pública. Creemos nosotros firmemente que la Corte puede buscar la manera de garantizar la fecundación in vitro como un derecho a la salud pública. Y hay muchos ejemplos en el orden internacional. Por ejemplo, España tiene 7 criterios bien definidos para los aspirantes a un proceso de fecundación in vitro. Por ejemplo, tiene límites de edad para hombres y mujeres, tiene pruebas de fertilidad, tiene, si por ejemplo hay parejas que ya tienen un hijo en común, a excepción de que ese hijo padezca una enfermedad grave, no pueden aspirar. Por ejemplo, si se desaconseja el uso del semen del hombre, deben ir a buscar el del donante en un banco de esperma. El número de ciclos es limitado. También hay ciertas pruebas que son necesarias para poder acudir al proceso que no las paga el Seguro Social. Tener una enfermedad grave que puede ser hereditaria también es un condicionante para no poder recibir esto. El punto es, hay muchísimas opciones para uno pegarse en el orden internacional y poder llegar a una conclusión con bases, objetiva. Por ejemplo, en Irlanda no tienen entonces el financiamiento total, lo que tienen es un fondo para aplicar y ese fondo le da una parcial financiación, hasta de 4.500 euros a las parejas. Encontramos muchísimos casos donde la fecundación in vitro está regulada como un derecho de salud pública y la financiación la hace el Estado. Irlanda, España, Inglaterra, Dinamarca, Canadá, Nueva Zelanda, Israel, Suecia, Austria, Holanda, el Reino Unido, son muchísimos casos. Para concluir, creemos que es apenas lógico decir que este reconocimiento se haga conforme al principio de realización progresiva reconocido por el derecho internacional, sin vulnerar el principio de no discriminación e igualdad. Entendemos que el reconocimiento de este derecho puede ser en principio focalizado y aún así estar de acuerdo con todos los principios rectores del derecho internacional y de nuestros derechos internos, como las disposiciones de la Corte Interamericana.